comenzamos de esta forma con Radio Rebelión. Bien, vamos a hablar un poco de lo que sucedió el pasado miércoles 26, bueno, que fue todo este movimiento de Zúñiga que, bueno, prácticamente tomó la Plaza Murillo durante toda la tarde de ese día. Se habló bastante de la posibilidad de un golpe de Estado. O sea, hace mucho tiempo que los militares no tomaban en esa forma, de forma sorpresiva, la plaza principal del país, y además la tanqueta, ¿no? Que derribó la puerta del palacio, ¿no? Y el ingreso de los militares después de la tanqueta, ¿no? Bueno, sin embargo de eso, bueno, todos vimos cómo hubo ese encaramiento entre Arce y bueno, y el militar Zúñiga, que finalmente terminó en que cada quien se retiró y el militar que supuestamente iba a dar golpe, a los 5 minutos después de entrar al palacio se salió, ¿no? Algo bastante, bueno, muy extraño todo eso de lo que sucedió. Sin embargo, esto también es una expresión general de la crisis política que está viviendo el país, ¿no? En el marco de que, bueno, eso se debió y todo el problema empezó unos días antes, cuando justamente este militar, Zúñiga, hizo declaraciones en contra de Evo Morales, ¿no? Tomando en cuenta que en el país los militares tienen prohibido hacer cualquier expresión política, ¿no? Deliberar, como se dice, ¿no? Justamente por toda nuestra historia y por el problema es que cuando los militares armados empiezan a deliberar, los problemas justamente de golpes militares que tuvimos en el país. Entonces fue un antecedente malo en general, pero cuando hizo esas declaraciones, Zúñiga las hizo directamente en contra de Evo Morales y prácticamente apoyando y respaldando, y bueno, y alguien muy cercano, por lo que se afirma en ese momento, a Arce, ¿no? Presidente Arce. Entonces, bueno, hubo bastante presión de todo el sector evista para que se lo destituya, para que se lo cambie. Y bueno, estaban en ese proceso cuando justamente él arremete con todo, ¿no? Entonces, esto de una u otra forma también muestra eh, y se origina por esa pugna que hay dentro del MAS entre vistas y arcistas, ¿no? Y se da y se desenvuelve alrededor de toda esa crisis política, ¿no? Sin embargo, y un tema muy importante alrededor de esto es que en medio de toda esta crisis política, lo que cada vez se nota más y se siente más y que también fue mencionado ese día es el problema económico, ¿no? La crisis económica. Y justamente después de todo ese alzamiento militar, ese movimiento militar que hubo, lo que pasó es de que, bueno, se llenaron las gasolineras totalmente, hubo desabastecimiento de gasolina justamente por eso un par de días, y toda la gente preocupadísima pues, de que iban a subir los precios, corriendo a los mercados a abastecerse, ¿no? Y es uno de los problemas, ¿no? Que Bolivia tiene el gran problema económico respecto a la importación de gasolina, que ya no exportamos gas, ya no somos un país exportador de hidrocarburos, y en ese marco también se siente y cada vez con mayor fuerza el problema de la escasez de dólares, ¿no? Otro de los hechos fue que a raíz de lo que sucedió el día miércoles, el dólar se disparó, ¿no? Claro, el dólar oficial sigue congelado en el mismo monto de 6,97, 6,96, pero ese día se vio cómo se incrementó a partir de eso el dólar y subió, está alrededor de 8,5 más o menos, casi llegando a los 9, y bueno, ya está llegando a 9,5, ¿no? O sea, realmente una diferencia muy fuerte y que muestra y es ejemplo de la crisis política y bueno, la crisis económica que está atravesando el país. Y esto del dólar justamente ataca todos los productos que son importados y está encareciendo un montón de productos que se consumen habitualmente, ¿no? Es en ese marco que este tipo de movimientos, este tipo de, bueno, de riesgos que se dan alrededor de una acción militar de este tipo, el principal problema y el principal peligro de esto es de que sirvan, ya sea con este gobierno o ya sea que finalmente termine cambiándose de gobierno de una u otra forma con Evo Morales o con una oposición derechista o con los mismos militares, que ese sería el gran peligro, apuntarían a hacer una política de mayor ajuste, ¿no? Y que se ajuste más al pueblo trabajador, que se ajuste más, que haya una devaluación,
que se suban los precios de los hidrocarburos, que la gasolina deje de ser subvencionada y que se empiece a hacer recortes al presupuesto general, a lo que va a salud, lo que va a educación. Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? En el marco de que hasta el momento y en todo lo que va, todo este periodo de crisis, y bueno, en general, incluso la bonanza también, nunca se afectó negativamente, más bien se le da todos los beneficios y todas las posibilidades a la agroindustria, a la oligarquía terrateniente del Oriente y a las transnacionales, ¿no? Que siguen saqueando todo lo que quieren, ¿no? Entonces lo que se está viendo es eso, o sea, se mantienen los privilegios, incluso siguen teniendo buenas ganancias en periodos de crisis que están empezando a afectar a todo el país, siguen subvencionándose a la oligarquía terrateniente, por ejemplo, mientras que cada vez se siente más desde el pueblo trabajador esta crisis. Y este tipo de sucesos, más bien lo que viene es amenazar a que se arremeta con más fuerza, ¿no? A que se tomen más medidas en contra del pueblo trabajador, cosa que tenemos que rechazar rotundamente y que es justamente necesario organizarnos para defender la economía popular y, bueno, defendernos de cualquier agresión, ya sea de este gobierno o de cualquier otro intento que esté ahí tratando de tomar el poder, ¿no? Que lo tenemos Evo Morales, la oposición derechista, y ahora aparecen los militares más como en el escenario, ¿no? Eh, bueno, eso para introducir un poco este tema, ¿no? Compañeros, Jorge, Miguel. Bueno, brevemente, porque no es un tema que, por supuesto, todo el país está discutiendo ahora si fue golpe, fue fraude, fue show. Ha sido lo que ha sido, muestra una crisis tremenda, un descontrol, ¿cierto? Con 17 militares presos, un descontrol completo y obviamente con posiciones de los políticos de todo tipo diciendo, no, el problema es que en el tema económico, por ejemplo, desde ya, casi toda la oposición de derecha diciendo que hay que facilitar las inversiones, hay que mejorar, bajar los gastos del Estado, esa es la receta. eh, y entonces esta crisis que se está dando, las soluciones de fondo para los problemas económicos no hay. Es decir, o mejor dicho, todas las propuestas son, o casi todas, son en defensa de los intereses empresariales, transnacionales. Y por otro lado, el gobierno, bueno, que también está haciendo eso. eh, Hoy lo que se exporta casi no paga impuestos. Por eso cayó, si cayó el gas, lo que se exporta no está pagando impuestos. Y el gobierno está diciendo ya, bueno, por un lado que la economía está bien, que no hay ningún problema, que está mejor que en ningún otro país. Bueno, y por supuesto no es lo que siente la gente. Entonces, esta sonada militar o payasada o como se llame, porque tuvo elementos evidentemente, más allá que hubiera o no acuerdos anteriores, evidentemente tuvo mucho de show la situación en la plaza. Y bueno, en algún momento el Zúñiga se quedó sin apoyo, eh, seguramente para lo que él quería, que una de las cosas me imagino que sería que no lo destituya. Pero bueno, esto para discutir. Vamos a ver en el futuro cómo le va al Zúñiga. Este, Ahora lo trasladaron a Cochabamba porque en Chonchocoro parece que no lo querían los presos de Chonchocoro al Zúñiga. Lo trasladaron a Cochabamba y parece que está en una cárcel, en una parte de la cárcel que está más o menos relativamente bien en relación a lo que están los presos en Bolivia, ¿no? Este, y que en general en la cárcel la gente está muy mal, ¿no? Eh, Eso es así. Parece que lo pusieron más o menos cómodo. Por no alguien dice eso, no sé. Pero bueno, más allá de eso, está destituido y está preso.
Ese es el hecho. Pues, ¿qué tipo de negociaciones hubo? ¿Qué acuerdos hubo? Él dice que fue una orden de Arce. Bueno, cada uno dice cosas distintas. Salen familiares de militares diciendo que ellos acusando a Zúñiga, inclusive diciendo, bueno, nosotros no, mi marido, dice una mujer, no pensaba que esto era lo que iba a pasar. Y pensaba que era nada más que un ejercicio que no. Entonces fue y le dijo a Zúñiga, Zúñiga, usted tiene que obedecer órdenes, y él ahí mismo se fue y después lo metieron preso, dice la mujer de uno de los que estaba en la plaza, ¿no? Es decir, el caos político que tiene Mara se trasladó también a las Fuerzas Armadas, este, donde empiezan a aparecer distintas fracciones, digamos, y obviamente están diciendo cosas, bueno, cada uno dice una cosa distinta, que yo hablé con este, yo hablé con el otro. Zúñiga ahora está diciendo que habló con el que es ahora jefe, como que jefe sabía lo que estaba pasando, el actual jefe, ¿no? El que nombró Arce. Bueno, como digo, eh, hay evidentemente responsabilidades también del gobierno en todo este lío que se armó. Este, y por supuesto una crisis general que se está pasando, que está en el país, la crisis política que está afectando a todos, este, y que se traduce también ahora se está convocando los partidos para ver si hay a los 11 partidos y sale la foto de los partidos y uno dice, bueno, pero 8 de esos partidos no existen, son partidos fantasmales, pero bueno, tienen personería y van a discutir si van a ser internas. Bueno, son todas cosas surrealistas. Entonces, por eso es muy importante construir una alternativa, ¿no es cierto? Que es un poco la batalla que estamos dando como Partido de Trabajadores, una alternativa de los trabajadores, que defienda los intereses de los trabajadores. Que obviamente no son ni los militares, ni la oposición de derecha, ni el Evo, ni el gobierno, ¿no? Eso. Buenas noches, compañeros, nuevamente. Quisiera dar mi opinión. Aquí hay, ustedes lo han dicho la forma. Yo quiero referirme al fondo del problema. Buscando, pensando nuevamente en el caso hipotético de que hubiera caído Arce, ¿quién tomaría el mando del país? Zúñiga. ¿Vale la pena un tipo como Zúñiga que tome el poder? Uno de los de derecha, ¿quién? Conviene al pueblo que suba uno de derecha, de la tradicional, de la oposición tradicional de derecha, otro del MAS, ¿quién? ¿Para qué? Para hacer lo mismo que está haciendo este gobierno. Y aquí nuevamente nos preguntamos, ¿cuándo se va a superar la crisis de dirección del movimiento obrero? Con un, bueno, no quiero insultar a los payasos, ¿no? Pero como un payaso como es Guarachi, que payaso en el sentido de que hace reír a la clase obrera, porque su misión era una, y él hace justamente lo contrario. No defiende a los fabriles echados, provoca de que haya una ley para los 65 años, provoca que haya división dentro del movimiento obrero, está de acuerdo con los sindicatos, con el paralelismo sindical, siempre y cuando los paralelos apoyen al gobierno, es decir, con ese tampoco se tampoco podemos pensar que el movimiento obrero va a llevar a buenos términos de lucha, digamos, con tipos como Guarachi, que se han encaramado en las direcciones y que no sirven para nada al movimiento obrero.
Entonces, nuevamente, crisis de dirección. Supuestamente el golpe hubiera triunfado. La crisis de dirección. Ese es el problema de fondo. Y creo que ese es el punto que van a tocar después de este punto. El Partido de los Trabajadores va a ser un congreso, pero nuevamente tiene que ir en la línea de superar esa crisis de dirección y arrastrar en lo posible a todos los compañeros que lo único bueno que ha tenido, digamos, esta sonada, que hay muchos compañeros del MAS, por ejemplo, trabajadores, que ya están totalmente decepcionados del MAS. Están rompiendo con el MAS. Un poco a la fuerza, los dirigentes sindicales que se ponen a hablar quieren jalar a sus bases, apoyar al gobierno. Pero no salen las bases a apoyar al gobierno. Los empleados públicos han salido a apoyar ese día unos cuantos, pero también hay que pensar en cómo ha sido la historia, ¿no? Tenemos casi un golpe por año de vida de esta república. Ya se acerca a casi 200 golpes de Estado en Bolivia. Pero los que nos ha tocado vivir se asemejan un poco a los que hizo Melgarejo. Melgarejo había perdido la batalla de resistencia que porque él estaba haciendo un golpe y se vino, porque perdió la batalla, se vino a abrazar supuestamente a Belsu en el palacio, entró al palacio y lo mató, habiendo perdido en las calles el golpe. Y lo mató y lo mostró en la Plaza Murillo a la gente que estaba vivando a Belsu. Y todos decían, ¡viva el Tata Belsu! Y cuando Melgarejo lo mostró muerto, Belsu ha muerto, ¿quién vive ahora? Y ese momento en la Plaza Murillo empezaron a gritar, ¡viva Melgarejo! Es decir, eso tenemos en la historia de Bolivia. Y sin embargo, los últimos golpes, los que sí nos tocó vivir desde, digamos así, desde Basientos, que su golpe ha sido medio raro. Viaja el presidente Víctor Paz, él era su vicepresidente y no lo deja volver al país, se siente y le dice, ahora yo soy el presidente. Ese también es un golpe blando, digamos, sin mucho derramamiento de sangre ese momento, pero después hizo la masacre de San Juan, que hemos recordado hace días, y el apoyo tan nítido de la embajada norteamericana, que hasta lo hacían creer que era el Capitán América, ¿no? O qué sé yo, un superhéroe de los Estados Unidos que estaba gobernando Bolivia, pero todo para los intereses norteamericanos, es decir, para el imperialismo, porque esas veces el imperialista más fuerte era el Estados Unidos. Pero después, digamos, Banzer vino desde el Beni, tenía el apoyo de la aviación. Si Banzer en el golpe vino y ha ametrallado la Universidad Mayor de San Andrés desde los aviones y ha ido por Villa Armonía a ametrallar a los compañeros mineros que vivían en el barrio Guanuni, que es por Villa Armonía. Habían luces de bengala, alumbraban y disparaban desde los aviones. Esos eran golpes. Mucha muerte. El otro golpe de julio, del 17 de julio, bueno, hay tantos, ¿no? La masacre de Todos Santos, tantos golpes. En otro de los golpes fue, pues, Quiroga Santa Cruz. En las ambulancias estaban los paramilitares. Uno decía ambulancia porque hay heridos, pero bajaban, en vez de bajar sanitarios, bajaban los paramilitares a seguir matando. Esos eran golpes. Por eso alguien dijo, devuelvan las entradas. Este no es un golpe. Nos han fumado, es un sainete, es un circo. Bueno, al margen de cómo ha sido la forma, a mí me preocupa eso. En todo este tipo de cosas, que puede ser que aumente la popularidad de Arce, ¿qué quiere decir? Que ya no tiene popularidad y que por eso habría instruido que saquen los blindados, eso es lo que dijo el general Aventurero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ratifica
que no tiene popularidad, que hay mucha crisis económica, no hay dólares, el oro se lo llevan al exterior, no hay reservas económicas, no hay reservas monetarias, y, pero dicen que han traído de Rusia varios dólares o dinero y de otros países, pero eso es para la burguesía, no es para los trabajadores. No hay para alguien que quiera comprar dólares en el banco. Aunque depositen dólares en su cuenta, que está en dólares, le devuelven en bolivianos. ¿Qué tal, no? Es decir, pero sí, para otros hay. Para los que importan y exportan hay, pero no vuelve la plata que sale del país. Entonces, los gobiernos que estamos teniendo, el gobierno que tenemos y el que podría haber entrado en vez de Arce, no van a resolver esos problemas con una varita mágica. ¿Y cómo vamos a resolver entonces el problema de los trabajadores? Esa es la pregunta del millón que debemos dejar para el próximo punto. Pero yo estoy de acuerdo con que entre quien entre de los visibles no hubieran resuelto el problema de la crisis económica y hubiera empeorado y se hubiera endurecido, y quizás quiere endurecerse este gobierno, pero el pueblo tampoco aguanta más endurecimientos de ningún otro dirigente, sea mi ley. Cuando me dicen algunos, debería entrar un hombre como mi ley, será tu ley, le digo, porque el mío no es. No hay mi ley aquí. Nuestra ley es, y sigue siendo, y es el problema de fondo, tenemos que superar la crisis de dirección política revolucionaria en Bolivia y en todas partes. Esa es la única alternativa que tenemos. Gracias. Muy bien, compañeros. No, una cuestión un poco en base al último que decías, ¿no? Porque lastimosamente también se vio algunas expresiones en redes sociales, algunas voces que vitoreaban la posibilidad del golpe de Estado, ¿no? Y eso tiene que condenarse rotundamente, ¿no? Justamente en el marco de lo que estamos viendo en el país vecino, ¿no? Un gobierno de extrema derecha, un gobierno militar, ¿qué podría ser? Sería el ejemplo de Milei. ¿Qué está haciendo Milei en Argentina? Dejando en la pobreza extrema a miles de personas, ¿no? Está haciendo que los jubilados, bueno, ha destruido la jubilación, ha destruido en general los sueldos y los ingresos de todo el pueblo trabajador argentino, ¿no? Lo ha reducido a la mitad básicamente y empeorando, ¿no? Y en ese marco, con esa situación, los jubilados, las personas mayores, están prácticamente, y justamente es la denuncia, están muriendo, ¿no? Ha habido ya el caso de algún trabajador que murió de hambre, ¿no? Esos son los muertos ya de mi ley, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no alcanza bueno, lo que decía, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, incluso en Cochabamba, que hay tanta fama de la comida, etcétera, que tenemos tanta cultura gastronómica. Bueno, en Argentina, lo que decían los mismos medios de comunicación cuando estaba subiendo mi ley, bueno, ya no alcanza para comer, hay que ver una comida al día, porque ya no alcanza para más, ¿no? Bueno, en Argentina donde se produce la carne y tanta cosa que se exporta, ¿no? Bueno, eso es mi ley, ¿no? Están pensando, bueno, privatizar las fronteras, abrirlas a capitales transnacionales, está destruyendo la educación, la salud, bueno. Eso es lo que hace eso es lo que podemos ver. Búsquese la información de Argentina, está destruyendo la economía argentina, están cerrando los pequeños negocios también. Y bueno, y eso es lo que podríamos esperar de un ajuste más a la derecha acá en Bolivia, ¿no? Un ajuste brutal que podría darse, además de una represión terrible que está metiendo el señor, ¿no? Acá en Bolivia tenemos que ver eso, ¿no? Y la necesidad justamente de velar por una salida desde el pueblo trabajador, ¿no? Los que no están sufriendo la crisis nuevamente es la oligarquía, las transnacionales, los grandes empresarios, ¿no? Todos los demás estamos ya empezando cada vez más y en algunos sectores más, otros un poco menos, pero todos ya estamos sintiendo la crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esto siga de esa forma. Tenemos que empezar a luchar por una solución desde la perspectiva del pueblo trabajador a la crisis económica que se está viviendo. Y eso pasa porque la crisis la pague la oligarquía, expropiándole sus tierras, etcétera, que la crisis la paguen las transnacionales, que se han vaciado y que se han llevado el gas, ¿no? Y que se han enriquecido con el gas boliviano hasta dejarnos sin gas, ¿no? Bueno, por ahí pasa la solución, ¿no?
Y es para eso que necesitamos justamente luchar y construir una alternativa de dirección y unirnos en la construcción, en un frente, en distintas opciones para luchar por los intereses del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, en un momento más hablamos sobre esta convocatoria del Partido de los Trabajadores a Congreso. Y bueno, pero vamos avanzando de punto, ¿no? Y seguramente seguiremos hablando de este tema y el tema económico